Estas son las voces de la manada. Contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Voces de la manada. Comenzamos. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Voces de la Manada. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Brian Álvarez y el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro con mi amiga y compañera Lluvia. ¿Cómo estás? Hola, Brian, muy contenta de estar aquí, comenzar con este programa que va a tener mucho entretenimiento y datos interesantes acerca del doblaje. Cuéntanos por qué. Así es, en nuestra primera cápsula vamos a platicar un poquito acerca de la historia del doblaje en nuestro país. Y además vamos a tener una entrevista con nuestro compañero Roberto Solís, que nos contará un poco de este tema. Y en la segunda cápsula seguiremos hablando un poquito más del tema, así que no se la pueden perder. Los datos curiositos de lo que no sabían acerca del doblaje. Y por supuesto nuestra mesa de diálogo en la que vamos a platicar un poquito más sobre nuestras experiencias con los doblajes más icónicos que hemos escuchado, así que no se la pueden perder. Con todo esto y mucho más comenzamos aquí en Voces de la Manada. El doblaje es una técnica que permite que las películas y programas de televisión sean traducidos y adaptados a otros idiomas para que puedan ser disfrutados por audiencias de todo el mundo. En México, el doblaje ha sido una parte integral de la cultura popular desde hace más de 80 años y ha dado lugar a una rica historia de actores de voz, directores y técnicos que han ayudado a dar vida a personajes icónicos de la pantalla grande y pequeña. En esta cápsula exploraremos la historia del doblaje en México, desde sus humildes comienzos en la década de 1930 hasta su papel como uno de los principales productores de doblajes en español del mundo en la actualidad. La primera película doblada en México fue Blancanieves y los 7 enanos, de Disney en 1938. Y desde entonces, el doblaje ha sido una parte integral de la cultura popular mexicana. En las décadas de 1940 y 1950, el doblaje en México se centró principalmente en películas estadounidenses y europeas. Sin embargo, en los años 60 y 70, el doblaje mexicano comenzó a producir sus propias versiones de programas de televisión y películas extranjeras. Y se desarrolló un grupo de actores de voz que se convirtieron en estrellas por derecho propio. Entre las figuras más destacadas del doblaje mexicano se encuentra Francisco Colmenero, quien dio voz a personajes como el Pato Lucas, Mickey Mouse, entre otros, y Jesús Barrero, quien interpretó a Seiya de Pegaso en la popular serie de anime Los Caballeros del Zodiaco. En la década de 1980, el doblaje mexicano se expandió aún más para incluir programas de televisión japoneses como Dragon Ball y Sailor Moon, y películas animadas de Disney como El Rey León y La Sirenita. En la actualidad, la industria del doblaje en México se ha vuelto cada vez más conocida y cotizada por los actores veteranos y las nuevas propuestas. El doblaje mexicano sigue siendo una parte importante de la cultura popular, y México es uno de los principales productores de doblajes en español del mundo. El doblaje en México es valorado por su calidad y fidelidad al original, y muchos actores de voz mexicanos son admirados por su habilidad para dar vida a personajes animados y de acción en vivo de una manera que resuena con el público mexicano. Pero cuéntanos en nuestras redes sociales, ¿conocías la importancia de los actores de doblaje mexicano en la industria mundial? ¿Qué otro actor de doblaje agregarías? Mi nombre es Fátima Pedrosa y nos vemos en la siguiente aquí en Voces de la Manada. Estamos de vuelta y ahora para platicar, después de ver toda esta información acerca del doblaje mexicano, con un compañero que es entusiasta de este tema y le encanta y es su sueño en un futuro. Lo conocemos muy bien y yo sé que ustedes también lo conocen. Él es Jesús y le damos la bienvenida al programa. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola, después de tanto tiempo aquí estamos. Ay, ¿verdad? Qué milagro que nos acompañas. Muchas gracias por acompañarnos. Pero bueno, te invitamos porque sabemos que a ti te encanta este tema del doblaje. Me fascina el doblaje. ¿Por qué? A ver, aparte de que tienes la voz ideal, yo creo, yo no soy experta, pero a mí se me hace que tu voz es muy adaptable a varias cosas. Y bueno, ustedes síganlo en Instagram, lo van a ver que luego hace como que sus momentos ahí más... Sí, donde intenta hacer todo, cualquier tipo de doblaje. A ver, cuéntanos. ¿Por qué me apasiona? Porque siento que es muy mágico la cuestión, todo el proceso que se tiene que pasar
la sincronización de labios, ese rollo, pues, interpretar a un personaje, volverte él en el momento, entonces me parece algo muy, muy padre. O sea, como lo decía en un principio, ¿sí te quieres dedicar a esto en un futuro? Sí, después de estudiar, pues, lo que estoy actualmente estudiando, pues, quiero irme a actuación y después a ser actor de doblaje. Ok, porque yo creo que muchos no tenemos el mayor conocimiento para saber que también se necesita ser actor tal cual, porque Así dices, es. pues solamente es voz, pero no, en realidad sí tienes que actuar. Sí, muchos piensan que, por ejemplo, siendo locutor puedes llegar a ser actor de doblaje, pero es un poquito difícil llegar a esa trayectoria, pero es siempre recomendable irse a actuación y ya ahí te ponen como pues, cierta actuación en televisión, en cine o actor de doblaje. Ok, y bueno, hablando de estos actores o grandes ejemplos de esta rama, ¿cuáles son tus ídolos mexicanos en Mis este? ídolos mexicanos, Mario Castañeda es uno de los principales, muy conocido. Mark Winslow también, aunque es muy principiante todavía, bueno, muy no conocido, pero es muy bueno. E internacionales está Juan Carlos Tinoco, que es colombiano, conocido por ser la voz de Thanos. Entonces, muy bueno. Ok. Metas a las que también un día esperas ser estar. como él. Okay. Y bueno, de los conocimientos que llegas a tener, ¿cuáles son como los principios o como perfil para empezar con esto? Como perfil, lo que tienes que aprender, bueno, hay que aprender la colocación de voz, la respiración, la interpretación, el lip sync, como te dije, saber sincronizar tus labios con el personaje, ¿qué más? Y pues meterte en un personaje al 100%. En ese momento no eres tú, eres a quien vas a interpretar. ¿Tienes algún género que te guste más? Género, como que... Ajá, o sea, de, no sé, algo de cine o algo de caricaturas que te guste más doblar. En caricaturas o anime, muy interesante. Sí, ¿quién sabe por qué, verdad? ¿Por qué? Pero bueno, si quieres compartirnos un poco de tus redes también para conocer tu proyecto. Pueden seguirme en Instagram como Venom Snake CL. Ahí tengo uno que otro doblaje muy primerizo, la verdad. Pero ese es el intento. Ok, bueno, vas empezando, vamos con todo. Así es. Pues bueno, Jesús, muchas gracias por acompañarnos y esperamos entrevistarte cuando ya seas aquí todo un máster en este género. Ojalá Dios Claro te que escuche. sí, sí, así será. Y si no, pues ahí vemos cómo le hacemos, pero Pues sí. ya le hacemos el intento de hacerlo muy, ¿cómo se dice? Amateur. ¿Cómo se dice? Ok, pues bueno, muchas gracias y nos vemos en siguientes emisiones. Estamos viendo. Nosotros continuamos en Voces de la Manada, no se vayan. De regreso aquí en Voces de la Manada y bueno, pues el día de hoy, para seguir platicando un poquito más sobre este tema del doblaje, se encuentra con nosotros nuestro compañero Roberto Solís. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Oye, pues precisamente el día de hoy estamos platicando un poquito sobre el doblaje, sobre todo este tema que además es maravilloso. Y es que en general, bueno, hemos escuchado de muchos actores y de personas que se dedican al doblaje, pero también existen otro tipo de personas que también hacen doblaje, ¿no? Claro, sí. Hay algunos influencers que han hecho doblajes, por ejemplo, como uno de los más conocidos, Luisito Comunica, que hizo el de Sonic, que aunque a no muchas personas les gustaron cómo hizo ese trabajo, pues bueno, ya están cada vez más personas haciendo doblaje, aunque no hayan estudiado precisamente eso. Así es, recordar, y bueno, esta información también es un dato ahí para que lo tengan en casa. Las personas que, por ejemplo, no se dedican al doblaje, pero que son famosos por algún otro rubro, se les llama Star Talents, que justamente son personas que entran a este mundo del doblaje sin ser precisamente actores de doblaje, ¿no? Exactamente, sí. También, por ejemplo, otro podría ser... Bert, que apenas va a salir con una película, a lo mucho, en un mes, 2 meses tal vez, por ahí se escuchó, o por ahí dicen, va a estar saliendo con ella. Así es, también recuerdo y platicábamos antes de entrar al aire, por ejemplo, de Alex Montiel, que estuvo en la famosísima película de Bob Esponja y y en otras películas creo que también ha estado. Sí, aunque él realmente sí tiene estudios de comunicación,
también ha salido mucho en otras películas. Otros de diversos youtubers han salido. Otro de ellos podría ser que ha salido en otra película en la cual también está implicada su esposa y varios artistas más, ¿no? Así es, la verdad es que sí, hay muchísimos Star Talents y bueno, pues si no tenían el dato, ahí el día de hoy aprendimos un poquito más, que precisamente se les llama así a las personas que no se dedican al doblaje, pero que, bueno, pues entran a este mundo. Oye, y bueno, pues platícame, ¿cuál es tu doblaje favorito? ¿Cuál es así de la película o serie que recuerdes así más, pues que se te haya quedado más grabado? Realmente, precisamente no es mi favorito, pero el que más se me marcó, precisamente por los chistes y todo eso, es como el que te mencionaba, el de Luis Comunica, que le sacaban mucho chiste y mucho meme en referencia a eso. Así es, bastante buenos. Y bueno, yo creo que también de repente, justo con este tema de los chistes es algo bastante complicado, sobre todo para quienes pues tienen este tema de hacer las adaptaciones al español, ¿no? El hecho, por ejemplo, de las sitcoms que son súper conocidas como iCarly, por ejemplo, Drake y Josh, que en su tiempo también pues fue de las que más boom hicieron. El hecho de adaptar chistes que están completamente en inglés y que son súper locales, atraerlos al español y sobre todo, bueno, aquí en Latinoamérica, que son muy específicos, ¿no? Sí, acoplarlos directamente para poder dar un buen imagen o aceptación hacia el público, ¿no? Y todo eso, siendo que luego llega a ser muy, muy complicado o al contrario, es sumamente bueno y da un boom y los levanta mucho. Así es. ¿Sabes cuál otra película me recuerda también muchísimo con todo este tema de adaptar los chistes y tropicalizarlos? La película de Shrek, o bueno, todas las entregas de Shrek, que son, vaya, bastantes chistes y que obviamente en inglés tienen otro sentido, pero que al momento de tropicalizarlos para el español de Latinoamérica se volvieron también bastante increíbles. Cambiaron mucho, pero la verdad es que les dieron un toque bastante interesante. Sí, fue un gran boom, siendo esto que nos ayudó a acoplar más a la película, a ser más allegados a la película y no ser como algunas las cuales ni siquiera se les reconoce o quedan con muy baja taquilla, ¿no? Así es, sí, la verdad es que sí, que incluso, fíjense, ahí les va otro dato bastante interesante. En su tiempo, bueno, la película de Shrek, que fue quien la tradujo al español y que la adaptó, fue Eugenio Derbez, y resulta que al momento de él utilizar la canción de Mesa que más aplauda para el burro, pues bueno, resultó ser que pues él pensó que la banda no iba a tener ninguna situación, este grupo de cumbia no iba a tener ninguna situación con que la canción saliera, y después resulta que le meten una demanda y total que para llegar a acuerdos lo hicieron grabar con las voces de sus personajes la misma canción. Entonces existen versiones de esta canción con el Don Gemoco, con Armando Hoyos y bueno, con todos estos personajes. Entonces, pues ahí está otro dato interesante del doblaje de nuestro país. Exactamente, sí. Por ejemplo, todo eso. Y cómo la empresa lo hizo firmar para que él se hiciera cargo de toda la demanda y todos los monetización o dinero que tuviera que pagar de ello, ¿no? Sí, completamente. Es un tema bastante interesante, pero que sí, justamente tiene muchos fundamentos y que obviamente pues las empresas tienen una gran responsabilidad al momento de hacer doblaje. Y bueno, pues ya para ir cerrando, mi querido Roberto, por favor platícanos cuál es tu película favorita y bueno, si te gustó verla más con subtítulos o con doblaje. Mi película favorita es la de John Wick, por decirse así. Me gusta mucho su forma de caracterización, como las escenas y todo eso. Porque realmente ahorita ya hay muchas películas se basan mucho en la ficción y ya no hay realidad en torno a ello. Me gusta mucho su forma y todo eso, su consistencia. Muy bien. ¿Y te gustó más con doblaje o con subtítulos? Con subtítulos. Y en algunas partes, bueno, es que depende, muchas cosas, porque como dices, los dobles sentidos, los chistes y todo eso que tiene, o la forma para hablar es diferente, pero cualquiera de los dos me pareció muy buena. Perfecto. Pues Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Voces de la Manada. Esta es tu casa cuando quieras regresar. Y ya, pues no sé si quieras mandar un saludo, un último mensaje para las personas que nos están viendo. No, todo bien, muchas gracias por la invitación. Y ya, es todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues nosotros continuamos con más aquí en Voces de la Manada.
han preguntado por qué algunas series y películas envejecen mejor que otras? Independientemente de la historia, muchas veces su lugar en la memoria colectiva de la gente tiene mucho que ver con el doblaje y en cómo este impacta en la cultura popular. En Voces de la Manada sabemos que el doblaje mexicano es considerado uno de los mejores en el mundo y es líder en América Latina. Independientemente de la época en la que hayas nacido, todos crecimos acompañados de personajes de caricaturas, series o películas con las cuales nos sentimos identificados. Es por eso que hoy te presentamos un recuento de los mejores doblajes mexicanos de series y películas. ¡Comencemos! Para iniciar tenemos una de las leyendas de la pantalla chica, Jorge Arbizu, el Tata, quien fue un actor de cine y televisión, se convirtió en una de las primeras grandes estrellas del doblaje que brilló en las décadas de los 50 y 60, cuando prestó su voz a personajes como Bugs Bunny, El Pato Lucas, Benito Bodoque y Cucho, así es, el de Don Gato y su pandilla, además de Pedro Picapiedra en Los Picapiedra. Para continuar tenemos a Carlos II, quien inició en el doblaje por mera coincidencia, cuando trabajaba como productor de radio. Es conocido por haber dado voz a Picoro y Kamisama en la saga de Dragon Ball, y al vaquero Woody en las películas 1 y 2 de Toy Story. No podemos dejar fuera a Rosy Aguirre, actriz que comenzó desde muy pequeña a la edad de 5 años. Dio voz a personajes como Akane Tendo de Ranma Media y Bellota de Las Chicas Superpoderosas, por mencionar algunas. Uno de los actores de doblaje que ha tomado más relevancia y popularidad por redes sociales es Eduardo Garza, siendo quizá Krillin el personaje más querido de este actor, aunque también ha prestado su voz a otros como Josh Nichols de Drake y Josh y a Francis en Malcolm el del medio. Para ya casi terminar tenemos una voz difícil de olvidar. Nos referimos a la de Mario Arbizu, quien además de actor de doblaje previamente hizo teatro y tuvo una faceta como cantante. Aunque en el ámbito del doblaje es conocido por darle vida a Skipper en Los Pingüinos de Madagascar y ha doblado personajes como Heimdall en las películas de Thor y a Superman en Superman Regresa. Y para terminar tenemos a uno de los actores más queridos, a Humberto Vélez. Es quizá uno de los actores más queridos en México y en América Latina, con una carrera de más de 30 años en el medio. Muchos personajes han utilizado la voz del actor, pero sin duda el que más marcó su carrera ha sido el de Homero Simpson. También ha doblado las voces de actores como Danny DeVito, Al Pacino y Robin Williams. Estos solo son algunos de los actores de doblaje que han puesto en alto la labor mexicana, que es reconocida en todo el mundo. La lista de nombres se extiende a Diana Santos, José Antonio Macías, José Luis Orozco, Laura Torres, Alfonso Obregón, entre muchos más. Así que coméntanos por nuestras redes sociales quién es tu actor de doblaje favorito o el personaje más emblemático. Mi nombre es Alfredo Betancourt y nos vemos en la siguiente cápsula aquí en Voces de la Manada. Estamos de vuelta para conocer más sobre esta sección que me encanta y son los datos curiositos, luego de ver más acerca del doblaje. Y bueno, chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. Ellos son Fati y Martín, quienes nos acompañan el día de hoy. ¿Cómo están? Hola, yo estoy súper bien de estar otra vez aquí en el programa. Hola, ¿qué tal, Lluvia? Muy contento, la verdad muy emocionado, como bien lo dices, es un tema bastante interesante y creo que a muchos de nosotros nos apasiona y varios de nosotros, incluso como lo comentaba el invitado anterior, entramos a la carrera precisamente para poder dominar este arte. Ok, sí, es muy cierto. Bueno, Fati, ¿a ti te gusta así genuinamente este tema o es algo que poco a poco has ido descubriendo? Pues poco a poco lo he ido descubriendo, pero sí me llama bastante la atención todo este tipo de, pues la forma en la que habla, ¿no? Para darle como vida a tal personaje, la forma en que se representa, porque inclusive, pues, bueno, yo he visto videos que hasta tienen que analizar, ¿no? A los personajes para como adentrarse y convertirse en ellos para que, pues, por medio de la voz le puedas dar vida a este personaje. Entonces, yo pienso que es muy interesante. Sí, sí, definitivamente sí. ¿Y tú, Martín, sí lo has pensado para dedicarte en algún Totalmente, momento? de hecho, hasta el momento no lo he pensado, de hecho es lo que hemos estado abordando en clases y la verdad es que sí me parece totalmente fascinante el cómo incluso, yo me acuerdo que de niño llegaba a ver los programas, por ejemplo, que pasaban en Disney Channel y yo de, ay, esa es la voz de Selena Gómez, y luego fue de, ¿cómo que no habla español? Es que lo hacen tan bien que parece como que si fuera pasa. real. Sobre todo cuando somos chiquitos, es cierto. Yo me ponía a analizar si las caricaturas hablaban al mismo tiempo, o sea, si también se movía su boca al mismo tiempo que hablaban. Pero bueno, chicos, vénganos a ilustrar con muchos datos curiosos sobre este tema. Pues sí tenemos unos datos muy interesantes sobre el doblaje. Y bueno, en el primer dato era que, bueno, el doblaje se originó en España en el siglo XX. Y cuando un grupo de actores presentaron sus voces a los personajes de la película que se proyectaban. Aunque fue a modo de broma, la experiencia fue un poco, pues se fue con éxito. Pero lo que hizo este fenómeno es que se fuera extendiendo por todo el país.
Qué interesante, ¿no? Oh, ok, entonces empezó desde España. Sí, Wow, y ya tiene mucho tiempo. sí. Desde el siglo XX es Ajá. impresionante. Sobre todo lo interesante que menciona que comenzó primero como una broma o bueno, como un juego y Ajá. posteriormente se fue extendiendo por todo el mundo. Wow. Pero bueno, Martín, ¿qué más nos vas a contar tú? Otro de los datos curiosos es que precisamente anteriormente el doblaje era más laborioso debido a que los actores tenían que aprenderse diálogos muy largos y fragmentar. Hoy en día, gracias a la tecnología, ya lo hacen por medio de fragmentos más cortos y ya no tienen que aprenderse tantos diálogos tan largos, sino que los graban por fragmentos y ya no y incluso la tecnología les ayuda para que puedan, como bien lo mencionabas hace rato, que la boca coincida con lo que están diciendo. Ah, wow. Sí, así como lo mencionas, el doblaje era muy laborioso y la gente se lo tenía que memorizar. Y bueno, varias páginas de los diálogos eran sincronizados con los labios de los actores, lo cual era muy cansado y pues hoy en día se hacen los fragmentos para que tengan tomas cortas. Ok. No, pues sí, es el avance de la tecnología que se ha ido aprovechando demasiado últimamente y yo creo que también después lo van a hacer, no sé, no se me ocurre qué, pero va a ser mucho más avanzado el doblaje. Es muy interesante. Bastante. Pues bueno, chicos, ya no tienen otro dato con que ilustrarnos Es por todo, ahora. es por ahora. Ok, Por ahora. muy Más bien. adelante van a seguir hablando sobre este tema. Ok, pues muchas gracias por habernos acompañado y los invito también a que se queden a las próximas secciones aquí en el programa y que continuemos con más, ¿les parece? Sí, sí, sí. Pues bueno, nosotros continuamos en Voces de la Manada, no se vayan. Ya estamos de regreso aquí en Voces de la Manada y la verdad es que la estamos pasando increíble con este tema del doblaje. Y bueno, pues para seguir platicando un poquito más sobre esto, pues ya llegó nuestra mesa de diálogo que ya es tradición, así que pues el día de hoy precisamente queremos saber más sobre los doblajes que más nos marcaron, que más tenemos recuerdos, así que pues mi querida Lluvia, ¿quieres empezar? Ay, ¿con los recuerdos? ¿Con los recuerdos o con la pregunta, con lo que tú quieras? ¿Sabes qué? Del doblaje también me gustaba mucho, que tal vez no es tanto voz tal cual, pero también hacían este tipo de sonidos, porque luego no pensamos en lo importante que también es la ambientación. A mí me encantaban las zapatillas de Barbie, en las películas de Barbie, de verdad, o sea, así como que tuc, 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 el sonidito tal vez me relajaba, pero no sé, creo que la ambientación también es muy importante y yo lo noté sobre todo en esta película, me encanta ese tipo de detalles. O en las películas de antaño también doblaban eso, o sea, las viejitas de los 80s y se oye como que todos pisan igual, entonces, no sé, se me hace muy curioso. Sí, además bueno, esto tiene un nombre, se llaman Foley, que son precisamente claro. este tipo de efectos de sonido Foley. que se hacen con otros materiales para simular sonidos que tienen que ver con lo que estamos viendo en pantalla. Entonces, ahí está otro dato curioso. Ah. Así es. No, ¿verdad? Pero o sea, ya que decías de lo de la infancia, a mí me recordaba mucho esto del doblaje de Los Padrinos Mágicos, que ya muy grande, y eso fue por TikTok, que me enteré que quien hacía la voz de Timmy Turner era una mujer. O sea, le salía muy Órale. icónica, o sea, le salía muy, muy icónica. Entonces, siento que de infancia eso me marcó muchísimo. O sea, Timmy Turner yo crecí viendo Los Padrinos Mágicos. Ay, Entonces, sí. es icónico. Bueno, pues yo me voy a las películas de Rocky, que cuando fue la 1 y la 2 la doblaba una persona y cuando cambió las últimas, bueno, fue cambiando el personaje. Sí, porque envejeció y ya no tenía la misma voz. Sí, yo hasta la fecha fíjate que sigo viendo Los Padrinos Mágicos, he de confesarlo, la verdad. Pero fíjate que luego también en TikTok me salen así de que los capítulos de iCarly o de Drake y Josh, y también me encanta verlos. Además creo que la adaptación, ¿no? De ciertos chistes, como lo platicábamos en la entrevista, estos chistes que de pronto son muy locales de Estados Unidos, ¿no? Y que tienen que ver pues más con este humor que tienen allá. El hecho de tropicalizarlos también se me hace una genialidad, ¿no? Yo creo que no todos tendrían la habilidad para poder convertir chistes que nada que ver a chistes que todos podamos entender de este Sí. lado del charco, ¿no? Sí, lo comentaban con la película de Shrek, por ejemplo, que sí, la verdad también no es lo mismo verla en español mexicano que tan solo en el español, de verdad, ¿no? Entonces, he visto video reacciones con los mismos españoles que prefieren el doblaje mexicano al suyo, entonces creo que también es, no sé, le da una chispa y hay películas que se vuelven bastante icónicas con ese doblaje específico, entonces también creo que está muy padrísimo eso.
Además, este tema del doblaje de pronto está un poco competido, ¿no? Porque sí, hay gente que pone a competir, ¿no? ¿Cuál es el mejor doblaje? ¿El de Latinoamérica o el de España? Y yo creo que más bien cada uno tiene su estilo, tienen pues obviamente diferentes cosas y eso no lo podemos evitar en lo absoluto. Lo que sí es que obviamente cada uno está adaptado para el público al que va dirigido, ¿no? Sí. No entenderían los mismos chistes que tenemos aquí en México a los que probablemente tengan en España, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué opinan de eso, chicos? Pues siento que es mucho el contexto, ¿no? El contexto en el que vivimos, todo eso. O sea, justamente, pues Shrek sí fue muy icónico y por eso tanta gente le gusta. O sea, nos sentimos muy con la música. O sea, Derbez hizo muy buen trabajo con ello. Pero pues también siento que las producciones actuales también lo están viendo. O sea, por ejemplo, he visto algunas películas, no sé, series también que lo están acoplando más. Yo apenas estaba viendo, analizando para la tesis Heartstopper, y vi este doblaje que lo está diciendo así como de... O sea, hasta groserías que nosotros decimos lo incluyeron a ellos que pues no están, pero pues nosotros como mexicanos lo entendemos, o sea, y van mucho en ese contexto. Pero ¿sabes qué? Eso sí no me gusta. O sea, las groserías mexicanas en este doblaje, a mí no me gusta porque lo escucho muy forzado. Es como, Sí. lo veo y digo, o sea, ni a la de tres te creo que tú digas eso. No sé, a mí eso en No lo parece personal que lo no me están agrada diciendo. tanto. Exacto. Pero es como lo que están intentando ahí, como que vayan Chayvan. incluyéndolo poco a poco, o sea, yo siento que les falta un poco por mejorar, pero pues ya lo van metiendo y tú dices, pensaron en nosotros. Wow. Bueno, yo siento que las adaptaciones que han ido haciendo, o sea, como que también va bajando un poquito, pues, la categoría, ¿no? Porque, pues, ya van metiendo youtubers y eso no es tan bueno, porque... Sí. o sea, no puede ser posible eso, o sea, yo siento que se estudia para eso y no puede ser de un día para otro ya una persona que... hace doblaje, ¿no? Exacto, eso es que, es que no me, bueno, comparto tu punto de vista, porque la verdad es que hay muchas personas que de verdad son profesionistas de este ámbito y que no tienen el mismo valor que alguien que tampoco es por demeritar su trabajo, porque también es todo un rollo ser youtuber, pero pues no sé, el mismo camino profesional que tiene alguien que se dedicó a eso, pues no es el mismo y no tienen la misma Y oportunidad. también se les da siento. más mérito. Ujú. Perdón, este tema, se les da más mérito, o sea, por ejemplo, tú recuerdas, no sé, a Ángel Cabale en Coco, o sea, pero no conoces a las otras personas que están ahí, o Alex Sintek, todas estas personas que ya tienen una trayectoria, pero este tema, yo bien enojado. Pero ¿sabes qué es lo que más? ¿Sabes lo que más me enoja de esto? Que no se les dé el reconocimiento. Sí. Pero, o sea, luego te interesa así como por yo veo mucho TikTok, entonces me parece todo, perdón, mi fuente. Mi fuente de información TikTok, pero me parece así como de, no, pues persona que pues ni sé su nombre, no lo conozco a veces, pero hizo tantos personajes que pues yo crecí con ellos o viéndolos. ¿Sabes? O sea, justo sí entiendo el punto de vista, pero aquí lo voy a... Pero no, ya hay un aquí pero. lo voy a justificar un poco por parte de las empresas y es que precisamente contratan youtubers, actores más reconocidos y demás, precisamente para jalar un poco más de audiencia hacia las películas, ¿no? No lo hacen porque de verdad sean así la quinta eminencia del doblaje en nuestro país, pero sí lo hacen precisamente para poder obtener más público a las películas que de pronto, pues ellos por alguna razón piensan que a lo mejor no puedan tener este reconocimiento cuando obviamente con los actores de doblaje que se especializan y que hacen esto ya de manera profesional, pues obviamente tienen muchísimo más, mucha más experiencia para poder hacerlo, ¿no? Y es que precisamente es eso, ¿no? Esta cuestión del doblaje es algo que se estudia, no nada más es de un día para otro, ni nada de eso. Al contrario, sino que primero se tiene que estudiar para ser actor. Y después es como en una carrera, ¿no? Estudias cierta carrera y te especializas en algo. Aquí es la misma situación. Eres actor y te tienes que especializar en la actuación para doblaje, ¿no? Como bien lo decía Jesús hace ratito también. Hay actores que se especializan para cine, para teatro, para televisión, pero también están quienes se especializan para el doblaje, que es una rama bastante diferente a lo que vemos a lo mejor en el teatro, pero que sí. Tiene bastantes puntos bien interesantes. Sí, su grado de complejidad también, muy cañón. Pero pues bueno, chicos, ya se nos está acabando el tiempo. No sé si quieran comentar una última cosa antes de irnos rápidamente. Bueno, pues yo. ¿Te gustaría? Yo, sí. No, pero pues está también muy padre, o sea, que se le esté dando más visibilidad, o sea, y también el hecho de que busquen no sé, tal vez estamos muy acostumbrados a que un personaje tenga la misma voz. O sea, yo lo veo mucho con Anne Hathaway,
Ay, sí, siempre justamente. le buscan la misma, o sea, siempre es la misma voz y se agradece, o sea, ¿saben? Entonces está muy padre eso, o sea, debemos darles un poco más de reconocimiento y apoyarlos. Sí, así es. Apoyemos el doblaje mexicano. Sí. Pues bueno, chicos, muchas gracias por habernos... Ah, perdón, ibas a decir otra No, cosa. no, todavía. Sí. Gracias. Ok, pues muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que también nos acompañen en próximas emisiones y si también se quieren dedicar a esto como nuestros compañeros, ahí nos inviten a sus proyectos. Esperemos que sí, esperemos que sí. Y bueno, pues con eso estamos cerrando el programa del día de hoy. No sin antes recordarles que por supuesto nos pueden dejar todas sus opiniones respecto al tema de esta semana en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Voces de la Manada en todas, en TikTok, en Facebook, en Instagram. Ahí estamos completamente disponibles 24/7 respondiendo Pendientes. mensajes. Todo el tiempo. Por supuesto nos encanta escuchar su opinión y leerlos, así que ahí estamos pendientes. Así Yuri. es. Pues muchas gracias, Brian, nuevamente por compartir el micro y la pantalla conmigo. Y pues sí, como dice Brian, visítenos en todas las redes sociales. Y nosotros nos vemos en un siguiente programa, aquí en Voces de la Manada. Esto fue Las Voces de la Manada. Contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la siguiente emisión.